La última clase habíamos dejado en la explicación del problema del ajuste de balances por inflación. Y no estoy seguro, vamos a repasar un poco si habíamos concluido la explicación del tema. Retomamos a partir de ahí. Habíamos visto que los ajustes se hacían en función de la variación de precios. Todos los rubros no monetarios se reajustaban en función de la aplicación del porcentaje. En el ejemplo habíamos visto que la inflación era del 10% y los rubros no monetarios en este balance que estamos viendo eran las mercaderías y los bienes de uso, y que ese incremento, que en el caso de las mercaderías era de 9.000 pesos y de los bienes de uso 12.000, importaban la suma de 21.000, de modo que para compensar ese aumento de la columna del activo debía registrarse el mismo, ese aumento, en el patrimonio neto en una cuenta que se denomina ajuste del capital. El efecto de no tomar en cuenta el ajuste del capital hace aparecer utilidades meramente contables. La necesidad de computar el ajuste de capital tiene que ver con esta cuestión. Si nos toma en cuenta este efecto, las mercaderías que empiezan a venderse según valor de reposición, porque si bien el sistema contable está basado en registrar las operaciones según su valor histórico, la realidad hace que para que no pierda el empresario cuando revende las mercaderías, las va a tener que vender según el costo de reposición, porque aquello que compró por siempre hoy cuesta 110, reponerlo, bueno, pues lo va a vender a un precio superior al de reposición para poder tener una utilidad. De esta manera, las ventas van a estar reflejando una diferencia con relación al valor de compra superior al real en términos económicos. Esa diferencia es meramente nominal. La forma de que no se expongan en el balance utilidades ficticias es llevando a cabo este ajuste del capital, que, como decíamos en la clase pasada, hoy está suspendido desde la última vez que se permitió fue después de la crisis 2002. Para los balances cerrados en el curso de 2002 se permitió por última vez. Después hubo en los años 17, 18 un mecanismo parcial y a partir de ahí siguió congelado este mecanismo. Bueno, para terminar con la presentación de cómo funciona un sistema contable, acá tenemos un esquema que simplifica la visión de las dos columnas del balance. Del lado izquierdo tenemos el valor total de los activos divididos en activos circulantes o también activos corrientes,
y los activos fijos divididos en tangibles de los intangibles. Los tangibles son los bienes físicos, como las instalaciones, inmuebles, maquinarias, y los intangibles, como ya dijimos, son las marcas, la designación, el know-how, una patente, etc. Y del otro lado, el valor total de la empresa para los inversionistas está reflejado en el capital contable y para ello se descuentan de los activos los pasivos circulantes de las deudas a largo plazo. Y la última noción que nos interesa destacar a los fines de tener una visión más adecuada del funcionamiento y la financiación de una empresa es la noción de capital de trabajo, que es la parte del activo corriente que está financiada con pasivo no corriente. Son aquellos activos que, aunque van rotando dentro del patrimonio de la empresa, están financiados con recursos permanentes y le aseguran a esta un margen de maniobra más allá de lo inmediato. Para visualizarlo tenemos esta otra diapositiva, donde vemos que el capital de trabajo es esta franja que está en el medio, donde tenemos activos corrientes, mercaderías, que están financiados con recursos que será parte del capital o deuda a largo plazo, que permiten visualizar que la empresa va a tener, no va a tener cuellos de botella financieros en lo inmediato. Esto es una noción que puede ser útil a la hora de evaluar cuando una empresa entra en dificultades, a la hora de determinar, por ejemplo, cuál es el momento de la cesación de pagos de una empresa que ha debido ingresar en un proceso concursal. Esta noción es útil para evaluar esa circunstancia. Y por último, tenemos otro cuadro que nos amplía la visión de la información que nos brinda un balance. Tenemos estos dos bloques, uno a la izquierda y otro a la derecha, que nos muestra los flujos de efectivo entre la empresa y los mercados financieros. Del lado del pasivo patrimonio neto tenemos los mercados financieros, que es de donde se provee de fondos la empresa, ya sea en deudas a corto plazo, deudas a largo plazo o fondos invertidos a riesgo, como es el caso de acciones. Esos fondos ingresan, la flecha de arriba, verde, ingresan a la empresa a la formación de activos. Cuando la empresa realiza esos activos, van a salir fondos de la empresa, tenemos la flecha verde con la letra C, que van a derivarse una parte al pago de las deudas y los dividendos de las acciones, otra parte se pagará en términos de impuestos al gobierno, y en el medio, de derecha a izquierda, tenemos un flujo de efectivos retenido, aquellos fondos que la empresa
no paga a sus accionistas o inversores, sino que los retiene, que constituye una forma de financiación adicional. Bueno, con esto vamos a dar por concluida la exposición del tema de la teneduría de libros, y si hubiera alguna pregunta que quieran formular, alguna explicación adicional, Perdón, profesor. Vino un cliente, por eso tuve que interrumpir la clase. Bien, ¿quería hacerme alguna pregunta, alguna observación? No, gracias. Bueno, vamos a dedicarle unos minutos a analizar las respuestas que dieron a las preguntas sobre la unidad 1. En general, las respuestas han empleado un vocabulario que refleja una dificultad que es bastante frecuente en la etapa en que se está intentando abordar conocimientos nuevos, que es la de sustituir las palabras que usa el texto o las palabras que han tomado de una exposición oral por otras equivalentes que terminan distorsionando la noción que resultó expresada de la fuente en la que se basaron para redactar las respuestas. Y como resultado de eso aparecen expresiones que no dan a entender lo que la fuente quiso decir. Esa es una consideración general. Dado que son muchos los... Perdón, profesor. ¿Sí? ¿Lo escucho? Cuando usted dice se refiere al lenguaje, ¿refiere a que no es apropiado para la altura de la carrera o...? No precisamente, no. En algunos casos sí se presenta ese problema cuando se quiere sustituir un lenguaje técnico por una expresión del lenguaje corriente. Ese es uno de los problemas que suelen presentar los alumnos. Pero en este caso es más amplio, no se refiere solamente a la utilización del lenguaje técnico, sino me refiero a la sustitución de expresiones que distorsionan lo que se quiso decir. Como esto en todos los trabajos se repite mucho, llevaría muchísimo tiempo observar frase por frase, de modo que la única forma que encuentro de poder invitarlos a la reflexión respecto del trabajo que hicieron es hacer una especie de crítica general. Voy a ir leyendo las preguntas y
dando una forma de respuesta resumida, como para que cada uno compare con lo que escribió, porque si no se nos va a hacer muy extenso esto y no va a haber forma de completar el programa en ningún momento. Voy a poner en pantalla las preguntas y las voy a ir comentando, y ustedes me hacen las observaciones que estimen convenientes, las dudas que tengan, o por qué lo que escribieron consideran que no, por qué contestaron lo que contestaron. La pregunta: ¿qué contenidos tenían en sus orígenes las primitivas reglas del derecho comercial? El punto acá es que para hablar de derecho comercial tenemos que arrancar en las ciudades italianas de la Baja Edad Media, o sea, siglos XII, XIII aproximadamente. No podemos hablar de derecho comercial en las reglas que existían antes de esta época. Por cierto, no podemos desconocer que hubo regulaciones en las civilizaciones anteriores, es cierto, y hemos hablado en clase de las antiguas civilizaciones de Oriente y de Medio Oriente, de Grecia, de Roma, pero las regulaciones de conducta que encontramos en esos periodos no tienen relación con el derecho comercial. Hablan de sociedades más simples, más sencillas, donde aparecían algunas de las instituciones propias del mundo de los negocios. La problemática, el comercio, era una conducta que implicaba la necesidad de establecer algunas regulaciones en aquellas sociedades de aquella época, pero no podemos considerarlas antecedentes de nuestro derecho comercial, de lo que hoy entendemos por derecho comercial. Por lo tanto, la época de ubicación del derecho comercial, de los orígenes del derecho comercial, claramente están en los siglos XII, XIII aproximadamente. El otro aspecto es el referido a qué tipo de reglas eran estas. Y acá tenemos que hacer dos distinciones. Lo que podemos llamar reglas de tipo organizativo, como fueron la organización del comercio en estas comunidades de los siglos XII, XIII, que eran pequeñas aglomeraciones urbanas que obtenían un marco jurídico de funcionamiento a través de una autorización que les daba el señor feudal que ejercía el poder en esa zona. Ahí tenemos, entonces, vemos reglas referidas a la estructura organizativa de las corporaciones, que fundamentalmente tenían dos misiones, que eran permitir el ejercicio de la actividad a sus miembros, y por otro, establecer tribunales para resolver las disputas entre los miembros de la corporación.
En lo que se refiere a las reglas de fondo, las normas eran costumbres que se fueron amalgamando de manera que hoy no podemos reconstruir fielmente de dónde surgen esas reglas, pero no tenemos reglas escritas habida cuenta de lo que era la visión de la ley en ese periodo. En lo que se refiere a la estructura organizativa, los gremios sí tenían reglas escritas que eran sus estatutos, que de alguna manera van a constituir también un marco de funcionamiento de lo que con el tiempo se llamó derecho comercial. Entonces, bueno, con esto último, esta última explicación también estamos dando de alguna manera respuesta a esta pregunta: ¿qué alcance tuvo la regulación del derecho comercial en la época? Ah, perdón, no, acá nos estamos refiriendo a la época de la codificación. Entonces, en términos, cuando hablamos de épocas referidas al derecho comercial, normalmente se distingue una época antigua previo a lo que llamamos derecho comercial, donde no teníamos derecho comercial propiamente dicho, sino que teníamos derecho. Luego tenemos el periodo llamado corporativo, que es el origen de lo que hoy llamamos derecho comercial, siglos XII, XIII. Luego tenemos un periodo en el que las monarquías, a medida que se va produciendo una afirmación del poder político de los monarcas frente al de los señores feudales, tenemos un periodo donde aparecen la institución del consulado, con una mayor injerencia de los monarcas, que organizan esas prácticas, esas costumbres, en recopilaciones de reglas que van a constituir el antecedente de la codificación. Cuando se produce la codificación, estamos ubicados ya en los comienzos del siglo XIX, con posterioridad a la Revolución Francesa. O sea, la época de la codificación claramente es la de los comienzos de la Revolución Francesa. ¿Hasta cuándo podemos decir que duró este periodo? Bueno, todo el siglo XIX y comienzos del siglo XX, en que aparece la idea de la unificación, y ahí se presenta para el derecho comercial un nuevo marco de situaciones. ¿Cuál era el contenido de esas reglas en este periodo? Bueno, acá tenemos dos, podemos decir, modelos de codificación. El primero, el que se da en la codificación, en el primer Código de Comercio, el francés de 1807, aparecen dentro del derecho comercial instituciones que no habían tenido ubicación en el derecho común, que se inspira y que se origina en el derecho romano, y que se siguió aplicando en muchos lugares de Europa a través de los tribunales de los señores feudales. Las cortes de los señores feudales seguían aplicando el derecho romano tal como se había entendido o recordado durante ese largo periodo. Y lo que quedó fuera, lo que no tenía su origen y tradición en el derecho romano, fueron instituciones tales como la letra de cambio, las sociedades y las quiebras. Esos fueron los contenidos del Código de Comercio francés, a los que se sumaba
las reglas sobre el ejercicio de la profesión del comerciante, la necesidad de matricularse, la necesidad de llevar contabilidad. Y lo referido a la resolución de las causas comerciales. Y ahí aparece dentro de esas reglas la definición de los actos de comercio. El otro modelo de codificación se dio en otros países que debieron codificar primero el derecho comercial. Entonces, a esas mismas materias que había legislado el Código de Comercio francés, le agregaron una regulación de contratos. Ese es el segundo modelo de codificación en cuanto al contenido de las reglas. Y esta otra pregunta, cuál se entendía que era la relación entre el derecho civil y el derecho comercial, apunta al problema del orden de prelación de las fuentes, al que hemos hecho referencia. Y ahí aparece, en algún momento de finales del siglo XIX, la idea de considerar que el derecho comercial era un derecho autónomo. Y sostener la autonomía del derecho comercial era plantear un problema referido a cómo se llenan las llamadas lagunas del derecho. Y la pretensión de sostener que el derecho comercial era autónomo implicaba sostener que en caso de silencio de la ley comercial respecto de la solución de algún tipo de conflicto, debían aplicarse los principios generales del derecho comercial. Esta cuestión del orden de prelación de las fuentes en el marco de dos ramas del derecho privado va a desaparecer con la unificación de la legislación civil y comercial. O sea, esta otra pregunta, dentro de qué tendencia de la evolución del derecho privado ubica el nuevo Código Civil y Comercial, claramente se refiere al problema de del dictado de un código único que regula ambas materias. En este contexto ya no tenemos el problema de la existencia de una ley comercial, porque tenemos una única norma referida al derecho privado. En este marco de unificación, viene esta otra pregunta: ¿qué papel entiende que le ha quedado al derecho comercial dentro del nuevo Código Civil y Comercial? Bueno, esto es lo que hemos planteado respecto de las distintas posiciones que se dieron frente a la entrada en vigencia del nuevo código. Algunos autores entendían que el derecho comercial había desaparecido y que por lo tanto en aquellas jurisdicciones en las que no existen fueros, en las que existe un fuero separado para la materia civil y la comercial, como es el caso de la ciudad de Buenos Aires, esta posición sostenía que iba a desaparecer, no iban a haber nuevas causas que se presentaran a la resolución de los jueces comerciales, porque ya no había más materia comercial. Otros sostuvieron que más allá de la unificación de códigos, la materia comercial podíamos seguir reconociéndola. Y en que, obviamente que frente a este problema no tenemos una respuesta única. Tenemos posturas. Dentro de las posturas que
reconocen la subsistencia de la materia comercial, bueno, tenemos a los que sostienen, algunos fallos que sostuvieron una postura de tipo, llamémosle, entitativa o ontológica, cuasi metafísica, que sostiene un punto de vista propio de la visión que tenían los juristas de finales del siglo XIX, que trabajaron en la sistematización del derecho romano para traducirlo en el dictado del Código Civil alemán, y que veían a los conceptos como entidades de naturaleza prelegal. Entonces, para este estilo argumentativo usado en algunos fallos, existe una materia comercial que va más allá de las posibilidades de que un legislador defina las competencias de una manera u otra. Esto es un estilo argumentativo, más allá de la solución en sí misma, la fundamentación es bastante objetable, en el sentido que no representa una corriente actual. Hoy las cosas no se ven de esa manera, es más práctico, me corrijo, más útil ver el problema de la subsistencia de una materia comercial no como un problema de entidades, sino como una cuestión, en todo caso, histórica. Y entonces tenemos autores que, acercándose más a este punto de vista, sostienen que por un lado, la Constitución Nacional no se ha modificado en cuanto que las facultades, establece como facultades del Congreso de la Nación dictar códigos, código civil y un código comercial, más allá de que en la circunstancia actual el Congreso haya elegido sancionar un texto legal unificado. Y otro argumento en esta línea es el que sostiene que subsiste vigente las cuestiones de la legislación complementaria, legislación que se refería a materias que habían estado incluidas en el Código de Comercio, pero que las sucesivas reformas al Código de Comercio, al viejo Código de Comercio, se plasmaron a través de leyes que no quedaron sistemáticamente integradas al viejo cuerpo del Código de Comercio. Tal el caso de la materia de sociedades, la materia de quiebras, nuevas materias que se incorporaron como la transferencia de fondos de comercio, etc. O sea que hay autores que sostienen que la materia comercial sigue existiendo en estos espacios. Otros visualizan esa cuestión en torno de la forma organizativa de quienes desarrollan esa actividad. Y habida cuenta de que, y acá viene la respuesta a la pregunta siguiente, el comerciante ha desaparecido en la regulación del nuevo Código Civil y Comercial. No tenemos ya como eje al sujeto comerciante, de quien no se habla una sola palabra. Entonces, lo que sustituye a la noción de comerciante, a los fines de la aplicación de lo que antes era el estatuto del comerciante, o sea, la determinación de quiénes tienen que llevar contabilidad y a esos efectos individualizarse frente a un registro,
es la persona o física, humana o jurídica que realiza una actividad económica organizada. Que es lo que aparece en la pregunta siguiente: ¿qué tipo de actividad relacionada con lo que se llama comercio en el lenguaje corriente está regulada en el nuevo Código Civil y Comercial? Bueno, aquellas actividades que se desarrollan en forma organizada, en forma de empresa. ¿Y cómo se denominaría el sujeto que realiza esa actividad? En la terminología acorde a la nueva regulación es la de empresario. Y las reglas referidas al nuevo sujeto son las referidas a esta cuestión de la contabilidad. Después, fuera de la carga de llevar libros y de individualizarse ante un registro, no hay reglas específicas para quien sea empresario o para quien desarrolle actividades vinculadas al comercio en forma individual. Ni tampoco hay una regulación específica para los contratos de contenido patrimonial, como puede ser la compraventa, como puede ser el préstamo de dinero, como puede ser el otorgamiento de garantías prendarias, etc., o la realización de acuerdos de participación, como el caso de las sociedades. No hay reglas que diferencien la actividad referida al comercio o no. Las reglas para las compraventas, las reglas para los acuerdos de participación, para distribuir utilidades, las reglas para constituir garantías son únicas para ambas formas de realización de las actividades. Bueno, me gustaría que me hagan algún comentario sobre dudas o por qué contestaron de manera distinta a lo que estamos desarrollando. Perdón, profesor. Sí, dígame. Yo creo, me baso específicamente a la experiencia de mi grupo, ¿no? Más allá de inconvenientes que surgieron a la hora de la entrega, el equipo actuó como con la obligación que teníamos que, o sea, con la seriedad que teníamos que tomar el trabajo, y lo hicimos desde un libro de comercio. O sea, no lo hicimos porque las preguntas no nos llevan directamente a responderla desde la codificación, porque históricamente no habla de ello. Y lo hicimos de un libro de código de comercio. O sea, por eso me llama la atención. Por ahí esperaba otra cosa respecto a la devolución de nuestros parciales, pero los términos utilizados son los que estaban en el libro. De hecho, yo hablo de mí particularmente, tengo un gran problema en la utilización del vocablo de la carrera, y en los trabajos prácticos hago mucho hincapié con respecto a los términos. Entonces, la verdad que me quedé sorprendida, por eso le hice la pregunta, si se refería a los términos que dice textualmente los códigos. Perdón, hay dos cosas que quisiera que aclare. ¿A qué le llama que se basaron para las respuestas en libros de comercio? Y por otro lado, habla de un problema referido al vocabulario. No, porque fue lo que usted marcó en un principio, de que no hemos utilizado en forma general el vocabulario, como por ejemplo hizo referencia a la prelación de las normas. Creo que a veces hablo, insisto, lo mismo de mí personalmente, creo que a veces no se utiliza marcadamente, en este caso, que es lo que más marcó usted, decir la prelación de las normas, porque a esta altura del partido ya todos sabemos que eso es prioridad con respecto al reglamento, ¿no? Entonces uno ya lo tiene como incorporado. Hablo específicamente de mí, no, ni siquiera estoy hablando del grupo, por eso la verdad que me quedé sorprendida.
Pero, ¿qué es lo que le sorprende? No, que usted dijo que los trabajos generalmente los hicimos no conforme a lo que usted esperaba con respecto al vocabulario, porque de hecho fue la pregunta que le hice, No, no, si no, era no, una no, cuestión de no, vocabulario no, y... no fue eso lo que quise decir. No hice, Ah, ok. Lo que pasa es que a no, las 8 de la mañana por ahí cuesta comprender, pero es lo que yo entendí, por eso le no, estoy no. preguntando nuevamente. Yo intenté decir otra cosa. Intenté decir que eh, asumiendo que de la lectura que muchos trataron de responder sobre la base de frases utilizadas o bien en clase o bien en las diapositivas, se nota que intentaron contestar basándose en esa fuente, pero la distorsionaron las respuestas. Las respuestas distorsionaron la fuente, quiero decir. No necesariamente eso se debe a un problema de lenguaje técnico o lenguaje no técnico, sino de que desencuadraron lo que yo traté de transmitir en la exposición oral y en las diapositivas donde quedan esas ideas escritas. Eso fue lo que intenté, lo que observo que se dio en las respuestas, que no expresan lo mismo, terminan diciendo cosas diferentes. Bien, profesor. ¿Algún otro comentario? Bueno, Profe, ¿sí? Dígame. yo cuando se refirió a lo que en el trabajo creo que vendría a ser la respuesta de la pregunta 5 o 6, me parece que es, con respecto a llenar lagunas que se daban en la ley comercial. ¿Cómo me podría repetir cómo es que se, digamos, se sustituía, digamos, en caso de que existiera una laguna? No entendí esa parte. Eh, en la visión, ahí lo que planteé es que hubo dos modelos de codificación. El modelo francés no incluye una doble regulación de los contratos. Establece para la regulación de los problemas de derecho privado, establece regulaciones, por un lado, de forma, vamos a decir así, en la medida que crea tribunales de comercio, y por otro lado, establece reglas para negocios respecto de los cuales no existía una tradición regulatoria. Como ejemplo, pusimos los tipos sociales que se desarrollan durante ese largo periodo que nace en la Baja Edad Media, las sociedades entre comerciantes, a la que luego se va a agregar la sociedad anónima, la materia referida a los títulos de crédito, la forma de instrumentar la circulación del crédito y el problema referido a la quiebra. Esas son las materias que agrega el código francés. Por lo tanto, en ese marco, los autores del Código de Comercio francés no se planteaban este problema del orden de prelación de las fuentes. En el segundo periodo y la doctrina que se va elaborando en materia comercial con posterioridad a la aparición de códigos de comercio que introducen el problema de la doble regulación,
en la medida que aparece una regulación para los contratos que también estaban regulados en el derecho civil, la compra-venta, la sociedad, el préstamo de dinero, etc. Cuando se da esta doble regulación, aparece una doctrina que sostiene la idea de que el derecho comercial debía generar sus propios mecanismos de resolución de conflictos en los casos en que no había regulaciones explícitas. Entonces ahí aparece el problema de si el derecho comercial es una disciplina autónoma o si es una disciplina, es una regulación especial. La doctrina comercialista en general se orientó a sostener que era una disciplina autónoma, entonces que los casos de lagunas debían resolverse sobre aplicando los principios generales del derecho comercial. Esto era una solución que no estaba escrita en ningún texto legal. El orden de prelación de las fuentes en el derecho argentino estaba en el artículo 16 del Código Civil. Primero la ley, luego debía interpretarse según los principios de leyes análogas y se entendía que las leyes análogas, entre las leyes análogas estaba el derecho civil. Y los que sostenían la autonomía decían, no, el derecho civil no, se aplican los principios generales del derecho comercial. Esto fue una creación interpretativa. Este problema desaparece en el marco de una legislación unificada, porque ya tenemos como regulación de fondo un solo cuerpo de derecho privado. Entiendo, muchas gracias. De nada. Perdón, profesor. ¿Sí? Referente a la pregunta que hizo la compañera, entonces en esa pregunta refiere a las lagunas comerciales, a las lagunas legislativas respecto a los usos y costumbres. Entonces lo que el código viene a hacer es justamente subsanar esas lagunas. Eso es lo que interpreté yo. No es así exactamente. El problema, se habla de problemas de lagunas para referir a toda una serie de situaciones por las cuales es difícil que un conjunto de enunciados normativos, o sea, un enunciado normativo es un texto, una frase que establece una relación de permisión, de prohibición o de otorgamiento de facultades respecto de conductas. Hay múltiples razones que en el momento en que se dicta el código, los primeros códigos, no se visualizaban. Parecía que era bastante sencillo establecer una solución para cada problema en la medida que se pusiera atención en ello. Entonces, la visión del legislador francés de 1807 era la de ser minucioso y no dejar ningún cabo suelto, porque de lo contrario sí ahí se temía que se volviera, que los jueces llevados a tener que interpretar la ley, siguieran aplicando las reglas de lo que era el antiguo régimen. El antiguo régimen estaba basado en la idea de que la ley era algo que lo establecía un Dios trascendente o lo establecía
la naturaleza de las cosas, la forma en que las sociedades habían convivido durante siglos. En la visión post-Revolución Francesa, post-Iluminismo, la idea es, no, la ley solamente la puede establecer un cuerpo político a quien el pueblo le ha delegado la soberanía para establecer qué cosa es ley. Ya acá no nos vamos a poner a tratar de interpretar un orden divino trascendente, ni vamos a considerar esta cuestión que se puede esconder atrás del argumento de que esto era costumbre o no era costumbre. Lo único que vamos a aplicar es la ley. Esa es la visión del legislador. La posibilidad práctica de ser suficientemente detallista demostró, y hoy tenemos muchas más herramientas para darnos cuenta de que eso es una situación ideal y que en la práctica siempre se van a colar intersticios, fue que en el curso de la aplicación se advirtió que el lenguaje no es un instrumento tan preciso como puede parecer a primera vista. Cuando uno escribe una palabra, puede haber muchas maneras de entenderla. Luego se puede dar el caso de que nosotros visualizamos que las únicas posibilidades para resolver una cuestión están dadas en función de lo que hoy conocemos, pero mañana pueden aparecer otras situaciones que nos lleven a generar espacios donde nos podemos preguntar, ¿y si esta tecnología que hoy existe y que no existía en aquella época, si hubiera existido esa tecnología, ¿cómo hubiera sido resuelto este problema? Esa es otra fuente que nos impide poder correlacionar los textos previstos de antemano para la solución de todos los problemas que vayan apareciendo en el futuro. Otra fuente de indeterminaciones o que nos pueden llevar a determinar que lo que después genéricamente se dio en llamar laguna como analogía para determinar, para explicar cómo se puede presentar este problema, son los cambios valorativos. Las costumbres van cambiando y entonces lo que para el legislador estaba bien hace 50 o 100, 150 años atrás, hoy no lo veamos de la misma manera. Bueno, todos esos problemas, que los explicamos en clase, llevaron a la inevitable necesidad de que los jueces tengan que resolver de alguna manera. Para bien o para mal, los jueces tienen que resolver. No pueden abstenerse de resolver. Eso es lo que estaba dicho en el viejo Código Civil, en el artículo 15. Y la costumbre estaba relegada por esta desconfianza hacia los jueces. En la idea del legislador revolucionario de 1804, cuando se dicta el Código Civil, que es donde se establece esta normativa referida al orden de prelación de las fuentes, la visión del problema no se visualizaba de esta manera, no se preveía estos intersticios que iban a aparecer, y por otro lado, la pretensión era dejarlo todo preestablecido de antemano para que nadie se encontrara con sorpresas. La realidad marcó otra cosa. Eso demostró ser una visión idealista de lo que es regular la convivencia en una sociedad a través de textos escritos. Y entonces aparecen distintas formas de encarar este problema. ¿Cómo se resuelve esta cuestión?
cuando aparecen estos intersticios en los que en realidad son de distinta índole, y desde cierto punto de vista hay autores muy importantes que demuestran que en realidad en muy pocos casos hay lagunas desde el punto de vista normativo. Lo que hay más bien es una disconformidad con la solución que encontramos escrita. Y entonces aparecen numerosos intentos argumentativos para establecer cómo resolvemos este problema. Bueno, y ahí aparecen distintas teorías. En lo referido específicamente a la resolución de los problemas comerciales, tenemos estas dos posturas. El derecho comercial es una disciplina especial que en caso de que encontremos dificultades para buscar una respuesta a este problema, tengamos que ir al derecho civil, porque pensemos que en su origen nunca pensó el legislador francés de 1804 o el de 1807 establecer soluciones específicas para todos los problemas comerciales, solamente para algunos problemas comerciales, que eran los que no tenían regulación en la tradición jurídica anterior. O sea, soluciones para las sociedades, para las quiebras, para los títulos de crédito. Pero como luego aparecen nuevos códigos que regulan doblemente los contratos, empieza a aparecer la idea de que el derecho comercial tenía reglas propias. Y entonces, esos problemas que en un lenguaje no preciso, porque por otra parte, en el siglo XIX, el desarrollo analítico de esta cuestión que yo acabo de hacer, distinguiendo las distintas fuentes de indeterminación, la indeterminación semántica, la indeterminación lógica, el problema valorativo, el problema de los cambios del contexto que hacen difícil determinar en qué categoría de las que había creado el legislador nos ubicamos en un contexto nuevo. El ejemplo que dimos en aquel momento fue el de los contratos entre presentes y contratos entre ausentes, cuando aparecen las primeras tecnologías como el teléfono, que permiten celebrar acuerdos a distancia donde no sabemos si están presentes o están ausentes, cuáles reglas se aplican. Bueno, frente a eso aparece una segunda forma de interpretar el problema del llenado de las lagunas, que es la de la autonomía del derecho comercial. Eso es lo que entiendo que está detrás de todo ese problema complejo, está detrás de esa pregunta. La pregunta está formulada con la idea de que ustedes reflexionen sobre este problema. Bien, profesor, gracias por la explicación. De nada. Ahora quedó claro. Bueno. ¿Alguna otra observación? Bueno, vamos a empezar con el tema de las otras instituciones que quedaron de lo que se llamaba el Estatuto del Comerciante en el viejo Código de Comercio, y que en la nueva regulación del Código Civil y Comercial, en algunos casos se mantienen dentro de una estructura sistemática no relacionada entre sí. Vamos entonces, si me permiten, voy a cambiar del juego de diapositivas y ahora vamos a compartir estas otras.
Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Los trabajos prácticos van con nota o son conceptuales? No, si la extensión del programa lo permitiera, lo ideal naturalmente sería hacer una devolución mucho más específica en cuanto al desempeño. Lamentablemente esto nos llevaría, tenemos un programa muy extenso y hay que elegir, o nos concentramos en aspectos muy, muy pequeños de la materia y dejamos muchos otros sin tratar, o hacemos una devolución así genérica y no, en este caso, sobre todo teniendo en cuenta que son trabajos colectivos, no tiene sentido establecer una calificación. Si hace la presentación o no presentación de un trabajo, hace al concepto. Eso sí, comprende a todos los que no presentaron un trabajo, implicaría para ellos una baja del concepto, naturalmente. Ok. Bien, gracias. Bueno, de nada. Bueno, entonces ahora vamos a ubicarnos en lo que era a qué se llamaba estatuto del comerciante o las normas personales o, si se quiere, de tipo profesional, que regulaban, que se le aplicaban a aquellos sujetos que estaban comprendidos en la definición de comerciante según la estructura del viejo Código de Comercio. Luego, el Código de Comercio, en su artículo primero, definía que es comerciante toda persona que celebra actos de comercio en forma profesional y habitual, haciendo de ello su medio de vida, su profesión. Y estas personas, en el artículo 33, hoy derogado, se establecían ciertas obligaciones, esa era la expresión que usaba el texto legal, que respecto de eso toda la doctrina entendía que desde el punto de vista técnico no eran obligaciones, en el sentido que eran deberes jurídicos, pero que no entraban en la categoría de obligación en la medida que la obligación es un deber que tiene del otro lado un sujeto legitimado para exigir su cumplimiento. En este caso, estos deberes que se le imponía a quienes estaban incluidos en la definición del artículo primero, no estaban establecidos de modo que hubiera sujetos legitimados para demandar su cumplimiento, sino que se establecían consecuencias normativas desventajosas para el que no cumplía con esos deberes. Y los deberes consistían en tener que inscribirse en un registro público, llevar un orden uniforme de contabilidad y tener los libros necesarios a tal efecto, la conservación de la correspondencia y los libros, y la obligación o la carga de rendir cuentas. Bueno, estos deberes fueron establecidos o mantenidos en líneas generales con algunas modificaciones que las tenemos establecidas en el ordenamiento legal de manera distribuida. En cuanto a teneduría de libros, lo acabamos de ver en los artículos 320 a 331. Perdón. Me olvidé, en este mismo momento que lo estoy diciendo, me acabo de dar cuenta que hay un tema importante de la teneduría de libros que no tratamos, así que me van a disculpar la desorganización de la exposición, pero acá voy a hacer una
interrupción para volver para atrás. Olvidé a preparar una diapositiva como para tenerlo presente, pero introduzco el tema ahora. Hay otra función de la contabilidad de la que no hablamos, que sí está en el articulado del Código de Comercio y que les encarezco que le presten atención a ella, que es la contabilidad como medio de prueba, que es algo que está muy relacionado con el ejercicio profesional. Muchos de estos aspectos de la contabilidad, para quien se dedica a la práctica general de la profesión, son cuestiones que el abogado en general lo mira a la distancia, en el sentido de que no se involucra en estos problemas que tienen que ver con los números. La aritmética es una disciplina a la cual la mentalidad promedio del abogado es reacio. Entonces, no es un tema con el que los abogados tengan vocación por involucrarse. En algunos casos se puede sobrevivir de esta manera sin mayores dificultades, en otros sería conveniente que los abogados fuéramos desarrollando una perspectiva diferente sobre este problema. Pero hay uno que es inexcusable, una faceta de la contabilidad con la cual es inexcusable para el abogado que se dedica a la práctica general de la profesión, que es el problema de la prueba. En cualquier procedimiento donde aparezcan sujetos que tienen la carga de llevar contabilidad, el problema de la prueba le afecta al abogado que se dedica a los aspectos, al abogado de tribunales, vamos a decir así. Por cierto que hay otros abogados que cumplen un rol de asesoramiento, y para estos es mucho más difícil no involucrarse con esta cuestión de la contabilidad, con la interpretación de los estados contables, etc. Pero aún para el abogado que hace práctica general y que va a tribunales, o iba a tribunales, hoy podemos resolver la mayor parte de los problemas a distancia, la tecnología ha permitido esta situación. Bueno, con relación a este tipo de ejercicio profesional, la contabilidad cumple un rol fundamental y en su mayor parte está expresada en el artículo 331, que es el artículo que da la clave para resolver los problemas de prueba, ya sea entre comerciantes o entre sujetos que realizan su actividad, hoy no diríamos comerciantes, diríamos empresarios, sujetos que realizan su actividad en forma organizada, y el que no. También se pueden dar conflictos entre dos empresarios. Y ahí tenemos una distinción muy importante. Voy a leer el artículo 331, que es el más importante. Hay otras disposiciones también referidas a la contabilidad que no son desdeñables en absoluto, pero el más importante es, perdón, el 330, que se refiere a la eficacia probatoria de las anotaciones en los libros. Dice así el artículo: la contabilidad obligada o voluntaria, llevada en la forma y con los requisitos prescritos, debe ser admitido en juicio como medio de prueba. Y acá viene
para que un libro sea admitido como medio de prueba, cuentan los aspectos formales que vienen establecidos en los artículos anteriores. La necesidad de que los libros estén individualizados, si estamos hablando de libros físicos. Para las sociedades comerciales, la actual redacción del artículo 61 permite que todas las sociedades puedan prescindir de un sistema de libros físicos y que sea sustituido, previa autorización de la autoridad de aplicación, por un sistema digitalizado. Pero partiendo de la base de los libros físicos, el código establece requisitos formales, la no realización de enmiendas, el no arrancado de las hojas, la necesidad de que estén todas las hojas individualizadas, etc. Entonces, la contabilidad obligada o voluntaria llevada en forma con los requisitos prescriptos debe ser admitida en juicio como medio de prueba. Sus registros prueban contra quien la lleva o sus sucesores. Y acá viene un principio de lógica muy importante, que tiene que ver con que nadie puede prevalerse de lo que escribe como para condicionar a quien no escribió nada. Y no escribió nada porque no tenía que hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que evaluar entre quiénes se plantea un conflicto para que la contabilidad sirva como medio de prueba. Y lo que nos está diciendo el texto legal en esta parte es que si alguien está obligado a llevar libros, lo que él escriba en sus libros no puede servir como un medio de comprometer a la contraparte en una relación jurídica que no tenía por qué llevar libros. Entonces, en ese contexto, si yo llevo libros y realizo, porque tengo una actividad que me obliga a hacerlo, y realizo un contrato con alguien que no lleva libros, lo que yo asiento en mis libros no puede comprometer a la otra parte que no lo llevaba y no tiene injerencia sobre lo que yo escribo en mis libros. Por lo tanto, la primera regla es que lo que yo escribo en mis libros me compromete a mí, me obliga a mí, y no puedo luego pretender desentenderme de lo que yo escribí. Si yo escribí algo, habrá algo que en el futuro me puede perjudicar, habrá de ser porque es verdad, porque si no, no lo habría escrito. Esta es la primera regla lógica que determina el valor probatorio de los libros. Entonces, sus registros prueban contra quien lo lleva o sus sucesores, aunque no estuvieran en forma, sin admitírsele prueba en contrario. Si yo escribí que le debía plata a Juan Pérez, yo llevaba libros, Juan Pérez no lleva libros, ¿por qué habré de escribir que le debo dinero si no le debo dinero? Entonces, si se llega a plantear un problema y el otro ofrece como prueba mis libros, y en mis libros consta que yo reconozco una deuda, bueno, esto ya resuelve el conflicto. El adversario no puede aceptar los asientos que le son favorables y desechar los que le perjudican, sino que habiendo adoptado este medio de prueba, debe estarse a las resultas combinadas que presenten todos los registros relativos al punto cuestionado. O sea que acá, si el hecho es complejo, por ejemplo, está en juego si yo le debo dinero, pero yo tengo asentado pagos parciales, mi adversario, mi acreedor, que ofrece como medio de prueba mis libros, no puede utilizar los asientos en mis libros para sostener que yo le debo dinero
y negar los pagos parciales que yo tengo asentados. El juego de la lógica de la prueba en este caso funciona de esta manera. Sigo leyendo. La contabilidad obligada o voluntaria prueba en favor de quien la lleva cuando en litigio contra otro sujeto que tiene contabilidad obligada o voluntaria, éste no presenta registros incorporados en una contabilidad regular. Bueno, acá tenemos otro caso, donde tenemos dos sujetos que ambos llevan contabilidad. En ese caso, ambos tienen la carga de llevarla regularmente y ambos tienen la carga de, en caso que la prueba contable haya sido ofrecida por alguna de las partes, ambos tienen la obligación de exhibirlo. Y acá viene otro aspecto que hace, para entender estas reglas, que hace al procedimiento. En los juicios, las leyes procesales establecen distintas etapas. Normalmente el juicio ordinario consta de 3 etapas, que son la parte en que se plantean las posturas, se plantea una demanda y luego se contesta, en la fase del debate. Concluido la demanda y su contestación, viene una segunda fase, que es la fase probatoria, donde aquello que se sostuvo en la demanda y en su contestación, habrá que sostenerlo con pruebas. Las pruebas pueden ser elementos que hubieran estado en el expediente, como la prueba documental, o información que hay que incorporar al expediente a través de distintas diligencias. Informes que se puedan pedir a oficinas, a otras empresas, opiniones técnicas, como pueden ser las que brinden peritos. En el caso de la contabilidad, los libros contables y la documentación respaldatoria no salen de la sede administrativa de la empresa. La forma en que se incorpora esta información a un procedimiento es a través de la intervención de peritos. El juez nombra un perito y el perito se traslada a los domicilios de una o ambas partes, donde están los libros, y ahí solicita que le sean exhibidos. Y solicita que le sean exhibidos los libros que tengan relación con el conflicto, no la totalidad de los libros. Y el perito cumple su tarea contestando interrogatorios que le formulan ambas partes. Esa es la forma en que se introduce la información de los libros contables a un procedimiento. Entonces, cuando el conflicto se da entre dos sujetos, siendo que los dos sujetos están obligados a llevar contabilidad, si alguno de ellos no cumple con su carga, y aquí viene la exteriorización de esto que decíamos acerca de que una carga es un deber que no puede ser exigido en especie, digamos, sino que su no cumplimiento implica una situación desfavorable para el que tenía el deber. Ambas partes tienen el deber de presentar libros. Si alguno no los presenta, la que no los presentó va a estar en esa situación desfavorable, que es lo que dice este párrafo. La contabilidad obligada o voluntaria prueba en favor de quien la lleva cuando en litigio contra otro sujeto que tiene contabilidad obligada o voluntaria, éste no presenta registros contrarios incorporados en una contabilidad regular. Si cuando hay que ofrecer los libros, uno los presenta y el otro no, el que no los presentó tendrá que estar al resultado de la información
que va a extraer el perito de los libros del que sí los presentó. Sin embargo, dice el cuarto párrafo, el juez en tal caso tiene la facultad de apreciar esa prueba y de exigir, si lo considera necesaria, otra supletoria. Cuando resulta prueba contradictoria de los registros de las partes que litigan, unos y otros se hallan con, y unos y otros, o sea, los libros de ambas partes, se hallan con todas las formalidades necesarias y sin vicio alguno, el juez debe prescindir de este medio de prueba y proceder por los méritos de las demás probanzas que se presentan. O sea que en determinadas circunstancias la contabilidad puede no ser relevante porque los libros de una parte sostienen que se entregó el dinero y los libros de la otra sostienen que no se entregó. Y ambos libros están llevados en legal forma, en lo que hace al aspecto formal, por lo tanto el problema no se puede dirimir por este medio, habrá que probarlo por otros medios. Si se trata de litigio contra quien no está obligado a llevar contabilidad, acá tenemos la situación de en términos que no corresponden a la época en que se dictaron los códigos, pero en la terminología de hoy se ha incorporado al derecho de los negocios una nueva categorización que es la que separa entre quienes desarrollan una actividad profesional organizada y quienes no constituyen una nueva categoría que es la del consumidor. Entonces, en un conflicto en el que están involucrados empresarios y consumidores, naturalmente el consumidor no está obligado a llevar libros, el empresario sí. Entonces, si se trata de litigio contra quien no está obligado a llevar contabilidad ni la lleva voluntariamente, esta solo sirve como principio de prueba de acuerdo con las circunstancias del caso. La prueba que resulta de la contabilidad es indivisible. O sea que si, por ejemplo, la parte que no lleva contabilidad ofrece como medio de prueba los libros del empresario, o sea, el consumidor ofrece los libros como prueba, los libros del empresario, el consumidor, que no puede contrastar un libro con otro porque no lleva libros, ¿perdón? ¿Hicieron alguna observación? Ah, perdón. Entonces, en ese caso, el que no lleva contabilidad tiene que aceptar la información que se aporta al expediente por la vía del informe pericial, lo tiene que aceptar in integrum. O lo rechaza todo por alguna razón formal, o si de lo contrario, si él mismo ofreció la prueba, tiene que aceptar lo que de allí resulta. Bueno, esto era una omisión importante en lo que acabamos de cerrar hace un momento, que ahora la subsano. Entonces, volvemos a los contenidos de lo que llamábamos el Estatuto del Comerciante. Uno es este que acabamos de cerrar, referido a la teneduría de libros. Tenemos sobre la regla sobre la rendición de cuentas, que las vamos a encontrar en los artículos 858 a 864, y reglas referidas a la inscripción de la matrícula. Sobre esta cuestión, el Código de Comercio regulaba una institución que era el Registro Público de Comercio. El legislador el legislador que
sanciona el nuevo Código Civil y Comercial, o más que el legislador, los autores del proyecto, que luego es sancionado por el Congreso, en su exposición de motivos, dejaron sentado que dejaron reservado a las jurisdicciones locales lo referido a la organización de los registros públicos. Entonces, en el nuevo texto legal desaparece la palabra comercio. Ya no tenemos un registro público de comercio, sino que el legislador hace referencia a registros públicos a secas. Después vamos a ver cómo ha quedado la organización de los registros públicos en nuestra provincia y en general cuál ha sido el sistema organizativo de los registros. Pero la única referencia indirecta antes el comerciante se tenía que inscribir en una matrícula de comerciante que venía de esta tradición de la época en que el comerciante, para ser tal, tenía que inscribirse, tenía que ser miembro de la corporación de los comerciantes. En aquella época había quedado esta idea de que el comerciante se tenía que individualizar matriculándose. Bueno, hoy no hay ninguna referencia explícita al deber de matriculación, pero indirectamente, para que alguien pueda individualizar sus libros, tiene que individualizar su persona. Entonces, cuando alguien solicita la rúbrica de los libros, y rubricar un libro supone establecer un sello en la hoja inicial que diga quién es el titular, el sujeto que va a llevar la contabilidad en ese libro, a qué materia, qué tipo de libro habrá de ser, cuántas hojas contiene ese libro, y la individualización de cada una de las hojas. Para llevar a cabo esto, indirectamente surge de las normas formales de estos artículos 320 a 331, la necesidad de que el sujeto se individualice ante el registro que la legislación local determine. Sobre esto vamos a volver más adelante. Bueno, la rendición de cuentas es un conjunto de reglas que quedó en el Código Civil y Comercial en los artículos 858 y siguientes, que viene de lo que estaba regulado en el Código de Comercio, en los artículos 68 a 74. El viejo Código Civil no incluía nada referido a la rendición de cuentas. En el artículo 858 se habla de cuenta en relación con los antecedentes, hechos o resultados pecuniarios de un negocio que se puedan representar cuantitativamente y que se acompañen los comprobantes al respecto. Dice el artículo 858 que se entiende por cuenta la descripción de los antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de un negocio, aunque consista en un acto singular. O sea, un negocio puede ser el encargue a alguien, por favor, cómpreme tal mercadería. Entonces, el que recibe el encargue va, compra la mercadería, se le entrega y tiene la obligación de rendir cuenta, cuánto gastó, qué otros gastos tuvo, aunque se trate de una operación única y que el comitente no le vuelva a formular nuevos encargos a esta persona. Y la rendición de cuentas es la puesta en conocimiento de la persona que cumplió la gestión a la persona que le encargó.
la segunda parte del artículo 858 dice, hay rendición de cuentas cuando se las pone en conocimiento de la persona interesada conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes. Entonces, los sujetos normalmente se va a dar entre un obligado, que es alguien que actúa en interés ajeno, y el acreedor de la, no de una suma de dinero, sino acreedor de la obligación de hacer, de que se le rinda cuenta, es alguien que normalmente habrá de ser el dueño de un negocio, o sea, aquella persona en cuyo interés se actuó. Un caso normal puede ser este, señalaba hace un momento, en que alguien le pide a otra persona que lleve adelante una gestión, como por ejemplo, proveerlo de algunos bienes. Por favor, vaya y cómpreme tal cosa. El que compra, compra en interés, no compra para sí, compra para quien le encargó la gestión. Y es importante dejar aclarado que dentro de esta obligación de rendir cuentas no se encuentra quien actúa como administrador de una sociedad regular. Por cierto que el administrador es alguien que actúa en interés ajeno, aún o por lo menos parcialmente ajeno. En una sociedad regular tenemos, por ejemplo, el directorio de una sociedad anónima que está integrado por personas que pueden no ser los inversores, los accionistas, y que cumplen una gestión en interés de sus inversores. Pero el administrador de la sociedad, en este caso el directorio, no rinde cuentas, sino que es controlado por los interesados en la gestión a través de otro mecanismo, que es la presentación de balances. Los administradores de una sociedad no rinden cuentas individuales de los negocios, sino que presentan balances y son controlados a través de otros mecanismos que establece la ley de sociedades. Bueno, los requisitos los tenemos establecidos en el artículo 859. La rendición de cuentas debe ser hecha de modo descriptivo y documentado, incluir las referencias y explicaciones razonablemente necesarias para su comprensión, acompañar los comprobantes de los ingresos y de los egresos, excepto que sea de uso no extenderlos. Si yo recibo el encargue de ir a comprar mercaderías, tengo derecho a incluir los gastos. Por ejemplo, tuve que tomar un taxi. Ahora, si es de usos y costumbres que los taxis no entreguen comprobantes, bueno, el acreedor a la rendición de cuentas no me puede exigir lo que no tengo respecto de ese egreso. Habrá que estar a la razonabilidad, lo que es el costo normal de un recorrido determinado para estimar ese costo de esa manera. Y por último, el último requisito es la concordancia con los libros que lleve quien las rinda. Si la persona que va a realizar esa encomienda es una persona que realiza esa actividad en forma organizada, también va a tener que llevar libros. Y entonces las cuentas habrán de tener que concordar con los asientos de sus libros. Obligados. Están obligados, dice el artículo 860, a rendir cuentas, excepto renuncia expresa del interesado, quien actúa en interés ajeno, aunque no sea en nombre propio. Y acá tenemos dos aspectos que
en los que se puede separar esto que se llama la interposición de personas. El caso normal, típico de un negocio, es que quienes celebran ese negocio son los que podemos llamar los dueños del negocio, los que tienen el interés económico final en el resultado de ese negocio y los que actúan personalmente. Entonces, normalmente en un contrato no hay interposición de personas. En determinadas circunstancias, alguna de las partes puede no actuar en alguno de estos dos aspectos, el jurídico y el económico. El aspecto económico es el referido al sujeto en cuyo interés se actúa. Entonces, quien actúa en interés ajeno es el que debe rendir cuentas. Y se puede actuar en interés ajeno haciendo explícita esa situación o actuando en nombre propio. Si yo recibo el encargue de ir a comprar determinados bienes, puedo ir y comprarlos y no aclarar que los estoy comprando para otros. Puedo comprarlos a mi nombre, yo quedo obligado al pago del precio, cumplo con la obligación de pagar el precio, pero luego le tengo que rendir cuentas a mi comitente, porque el interés del negocio no es para mí. Si yo compro una mercadería que luego va a ser revendida, el que va a obtener las ganancias, porque la va a poder vender a un precio mayor, es aquella persona a quien yo le compré y le entregué las mercaderías. Un ejemplo de actuación en nombre propio e interés ajeno es el negocio en participación, que está regulado en el artículo 1448 del Código Civil y Comercial, que es aquel caso en que una o más personas le entregan dineros o bienes a otra con la intención de que la persona que recibe estos bienes o este dinero lleve a cabo un negocio y comparta el resultado del negocio con quienes se lo encargaron. Es una forma de sociedad oculta, es lo que antes se llamaba sociedad accidental o en participación, en el texto de la ley 19.550. Esta forma participativa estaba regulada en la ley de sociedades. Luego, el legislador la sacó de la ley de sociedades y la incorporó al Código Civil y Comercial. Esto es un ejemplo en el que hay que rendir cuentas, porque se actúa a nombre propio y en interés ajeno. También tiene obligación de rendir cuentas, dice el artículo 860, quienes son parte en relaciones de ejecución continuada cuando la rendición es apropiada a la naturaleza del negocio. Un ejemplo de esto es la llamada cuenta corriente comercial, que está regulada en el artículo 1430 del Código Civil y Comercial. La cuenta corriente es la cuenta corriente común, no la cuenta corriente bancaria. Es aquel contrato en que dos partes acuerdan diferir la exigibilidad de las prestaciones que se intercambian. Por ejemplo, una actúa como corresponsal de la otra y le hace llegar periódicamente mercaderías. Y la que recibe las mercaderías, en lugar de pagarlas, habida cuenta de que a lo mejor él también le envía otras de otra clase. Entonces, estos sujetos que tienen el hábito de intercambiar prestaciones a lo largo del tiempo, les resulta más práctico, en lugar de liquidar
cada una de esas operaciones individualmente, les resulta más práctico anotar qué es lo que entrega uno y qué es lo que le debe el otro como contrapartida, y a la inversa, y a la finalización de un periodo, generalmente un periodo anual, se liquidan las cuentas y se establece que uno será deudor del otro y el otro acreedor del uno. Y acá tenemos un ejemplo de una relación continuada. No se trata de una actuación en interés ajeno aislada, sino que se trata de actuaciones continuas. Por último, el inciso C del artículo 860 agrega que están obligados a rendir cuenta a aquella persona que debe hacerlo por disposición legal. Por ejemplo, un tutor es alguien que está obligado a rendir cuentas. La rendición de cuentas, dice el artículo 860, puede ser privada, excepto si la ley dispone que debe ser realizada ante un juez. En el caso de la cuenta corriente, en el caso de la encomienda para adquirir bienes, la rendición de cuentas se puede hacer extrajudicialmente si ambas partes así lo acuerdan. La obligada a rendir cuentas acepta que debe rendir cuentas y lo hace, y la otra parte que debe recibir la cuenta recibe la información y la aprueba o le formula las observaciones que entiende que correspondan. Ahora, en ciertos casos, como en el caso en que hay una gestión en favor de un menor, como puede ser el caso de un tutor, designado judicialmente, la rendición, la ley puede establecer que sea judicial. La cuestión final del artículo 860 es la referida a la disponibilidad. ¿Puede el acreedor de la obligación? Tengamos en cuenta que cuando digo acreedor, estoy hablando de acreedor de la obligación de hacer. Luego de rendida la cuenta, puede resultar también una obligación de dar sumas de dinero resultante de la cuenta. Acá estamos hablando primero de la obligación de hacer, de rendir las cuentas. Entonces la pregunta es si esta obligación puede ser dispensada. El acreedor de la obligación le puede decir al deudor, bueno, está bien, no hace falta la cuenta, la rendición de cuentas, por lo que sea. En el viejo Código de Comercio la cuestión era discutida y el nuevo texto legal, el comienzo del artículo 860, cuando dice están obligados a rendir cuentas excepto renuncia expresa del interesado, se infiere que hoy este derecho es disponible. O sea que puede ser dispensado por el acreedor esta obligación. En cuanto a la oportunidad, el artículo 861 establece: las cuentas deben ser rendidas en la oportunidad en que estipulan las partes o dispone la ley. En su defecto, la rendición de cuentas debe ser hecha al concluir el negocio o, si el negocio es de ejecución continuada, también al concluir cada uno de los periodos o al final de cada año calendario. Esto, por ejemplo, se da en la cuenta corriente, dijimos. No en la bancaria, estoy hablando de la cuenta corriente común. La aprobación de la cuenta, según el artículo 862, dice: la rendición de cuentas puede ser aprobada expresa o tácitamente. Hay aprobación tácita si no es observada en el plazo convenido o dispuesto por la ley, o en su defecto,
en el de 30 días de presentado en debida forma. Sin embargo, puede ser observada por errores de cálculo o de registración dentro del plazo de caducidad de 1 año de recibida. Acá existe una cuestión referido a la interpretación del sentido del plazo. El plazo se entiende que no juega, no tiene el valor, la rendición de cuentas no es un acto que tenga y la aprobación o el rechazo de la misma, no es un acto que tenga la implicancia de una declaración o manifestación de voluntad, sino que es una declaración de verdad. Yo rindo la cuenta sobre la base de que los hechos que sucedieron fueron tales y cuales, y yo acepto la cuenta sobre la misma base, la base de considerar que fue verdad que el que cumplió mi encargue tuvo tales y cuales gastos, o que no los tuvo. Por lo tanto, el vencimiento del plazo no implica la posibilidad de rectificar errores. Esto es lo que se entiende con la consideración de la noción de declaración de verdad que está implicada. Hay un caso especial que es el que está referido en el artículo 863, referido a las relaciones de ejecución continuada. En las relaciones de ejecución continuada, si la rendición de cuentas del último periodo es aprobada, se presume que también lo fueron las rendiciones correspondientes a los periodos anteriores. El artículo 864 se refiere a la determinación del resultado de la cuenta. Una vez aprobadas las cuentas, su saldo debe ser pagado en el plazo convenido o dispuesto por la ley, o en su defecto en el de 10 días. El obligado a rendir las cuentas debe devolver al interesado los títulos y documentos que le hayan sido entregados, excepto las instrucciones de carácter personal. Ahora bien, esto es lo que está regulado en el Código Civil y Comercial respecto de la obligación de hacer, que consiste en rendir cuentas. La rendición entonces concluye la cuestión declarativa. Luego de la declaración puede resultar que haya, por parte de una de las dos partes, la obligación de entregar sumas de dinero, frente a lo cual se pueden dar dos situaciones. Primero, que se cumpla, o más bien, cabe analizar el problema en todos estos niveles que vamos a ver. Si la obligación de hacer se cumple o no se cumple. Si no se cumple, tiene que entrar en juego un procedimiento que está regulado en los códigos de procedimiento, cuyo contenido es que quien se considera obligado a rendir cuentas cumple o no cumple con esa obligación o esa carga. Cuando no cumple la pretensión procesal, la demanda de rendición de cuentas supone la intimación al obligado a que las rinda, en cuyo caso, si las rinde,
se extingue la cuestión y el problema pasa puede trasladarse a la determinación de la cuenta. Ahora, si, es posible que el requerido en el procedimiento considere que no está obligado a rendir cuentas, rechace la existencia de la obligación, en cuyo caso el procedimiento deberá tener una primera parte referida al esclarecimiento de si existe o no existe obligación. Y la sentencia, en ese caso, habrá de concluir si existe o no existe obligación. La sentencia, suponiendo que la sentencia concluya que hay obligación, deberá contener el apercibimiento de que si no se cumple espontáneamente esa carga, la cuenta será establecida judicialmente sobre la base de las constancias que acompaña el procedimiento, la parte que se considera acreedora a la rendición de cuentas. Bueno, ya estamos sobre el horario de finalización de la clase. Antes de continuar con el tema siguiente, tenemos unos minutos para ver si hay alguna cuestión que quieran ampliar. Los escucho. Sí, profesor, disculpe, no sé si me escucha bien. Lo escucho, sí. Mi consulta es si los dividendos son acumulables, en el caso que en el ejercicio dinámico empresarial dicha empresa no perciba las ganancias mínimas correspondientes. ¿Yo podría acumular como inversor ese año? ¿Tengo asegurado un año? El tema de los dividendos, al ser ese un problema societario, está fuera de estas normas. Las cuestiones referidas a las utilidades que reporta o no un negocio están, se deben plantear en el marco del procedimiento de aprobación de un balance. Como no es un tema en el que yo presenté el problema de la contabilidad según la forma en que está desarrollado en el código, en la ley de sociedades, en la ley 19.550, pero todo el resto de las normas de la ley 19.550 resuelven ese problema. El balance se tiene que dar a conocer 15 días antes de la reunión de socios. En el marco de la reunión de socios se debe discutir el balance, se vota, luego puede haber disconformes, para lo cual entrarán a jugar las disposiciones de la ley de sociedades para impugnar una reunión societaria, y luego estará de por medio la obligación, ya si se aprobó la distribución de dividendos, ya eso es una obligación de la sociedad. La obligación del administrador es presentar un balance y contestar las observaciones que le fueron formuladas. Aprobado el balance y determinado que hay dividendos y aprobado la obligación de distribuirlos, ya es una obligación de la sociedad y habrá que resolverla según las normas de la ley de sociedades. Bien, todo dependerá del balance. El punto de partida es el balance. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, estamos
nos reencontramos el miércoles, cuando les mande en el próximo envío con el link de la grabación, les voy a hacer llegar ya el cronograma tentativo de los temas que vamos a desarrollar y en las fechas correspondientes. Y bueno, nos vemos el miércoles. Si Dios quiere. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, gracias. Nos vemos el miércoles. No, profe. Hasta luego.